El pecado que cometió Acán. El pecado de Acán fue uno de desobediencia y codicia, pues todo el botín de Jericó debía ser dedicado al Señor completamente. El resto debía ser quemado con fuego en una gran hoguera, exceptuando el oro y la plata que debían ser trasladados al tabernáculo, pues el pueblo conservaba la esperanza de que en un futuro se construiría un gran templo en la tierra de Canaán. El pueblo no sacaría provecho en absoluto de esta victoria. Fue totalmente por medio del Señor. El pueblo no había diseñado una estrategia de triunfo, no habían luchado valientemente y no habían derramado su sangre durante una larga campaña. No había máquinas de asedio ni túneles bajo los muros. No fue necesario construir máquinas de milicia, ningún bombardeo y ningún asalto a las torres. No hubo combate cuerpo a cuerpo en las escaleras, parando y atacando a los guerreros de Jericó con sus espadas. No hubo hazañas extraordinarias de valor que otorgaran un gran honor a los hombres valientes. Nada de eso existió. Solo Dios debió ser honrado por este día. Simplemente había hecho lo que Dios les había dicho que hicieran: marchar alrededor de la ciudad, siguiendo el arca del Señor, tocando sus trompetas y dando un fuerte grito de victoria, dándole así la exclusividad a Dios. No eran un grupo de mercenarios merodeadores entrando en esta tierra para saquearla, asesinar y violar a miles de personas como la gente de Jericó lo habían hecho y solían hacerlo durante siglos. Israel fue instrumento del juicio de Dios sobre un pueblo malvado cuyo arrepentimiento y cambio de vida el Señor había esperado 800 o más años, remontándose a la época de su padre Abraham. Este fue solo el comienzo de las guerras durante la conquista, la primera contienda. Era necesario desde el principio que el pueblo aprendiera a confiar y obedecer al Señor. Esta prohibición de tomar el botín para ellos mismos le comunicó al pueblo muy claramente que nunca serían sus propias espadas y estrategias militares las que ganarían esa tierra para ellos. No podían conquistar Canaán por sus propias fuerzas. Únicamente el Señor podría darles la victoria. Jericó era una especie de primicia y como tal debía ser ofrecida al Señor como holocausto. Pero cuando Acán entró en la ciudad, ¿qué encontraron sus ojos en una casa en la que entra? Al abrir un armario cerrado con llave, vio una hermosa túnica de Babilonia, 200 ciclos de plata y un lingote de oro que pesaba 50 ciclos. Acán codició estos objetos preciosos y astutamente los toma y esconde bajo su tienda. Eran cosas malditas, es decir, fruto de mucha maldad. Se habían obtenido a precio de inmundicia, pero Acán se los llevó para él. El oro y la plata fueron de inmediato una trampa para Acán, pero aún así los toma. Dios le había dicho específicamente al pueblo que no debían tomar nada para sí mismos. A pesar de todo, Acán desafía a Dios mismo. Podría pensarse que el oro y la plata no valían mucho. El salario de una docena de ministros durante un año. Esa suma nos parece pequeña, pero esa suma no es demasiado insignificante como para no relacionarla con una gran transgresión. Personas han ido a la cárcel por robar menos. Se han cometido asesinatos por mucho menos que eso. Este año, en las calles de Londres, unos hombres se han matado a otros por un celular y una miserable suma de dinero en sus billeteras. Las pequeñas cosas a menudo mostrarán el estado de la mente de un hombre, mejor que las grandes. Los pequeños síntomas suelen ser signos de una enfermedad mortal e incurable. El fruto que comió Eva fue una cosita, pero demostró que había caído de la inocencia y se había convertido en pecadora. Una grieta en el costado de un barco parece apenas perceptible, pero demuestra que el barco no está en condiciones de navegar. Si emprendes un viaje en un barco de este tipo, nunca llegarás a tu destino.
Una pequeña paja puede mostrar en qué dirección sopla el viento. La actitud hacia el oro, la plata y la ropa es suficiente para revelar el estado del corazón de un pecador. La hermosa túnica de Babilonia podría durar por varias generaciones, o era una reliquia familiar. Recuerda que Sansón mató a los filisteos en Ascalón para tener sus ropas finas. La túnica que Jonatán utilizó, también David la pudo llevar. La Biblia enfatiza el poder de los hermosos vestidos para tentar y encantar tanto a hombres como a mujeres. Era ropa que hombres y mujeres utilizaban para bodas y para asistir a fiestas. Son el tipo de riqueza que un padre deja a sus hijos y que sus hijos dejan después de ellos. Quizá un niño mayor recibiría una túnica así cuando fuera mayor de edad. Cuando el hijo pródigo regresó, estaba vestido con una ropa nueva. Jacob dijo que olió el aroma de la túnica de su hijo y era como el aroma de un campo que el Señor había bendecido. Aquí había una túnica de Babilonia. Sabemos que Nínive y Babilonia eran famosas por su estilo y sastrería. Cuán brillantes y duraderos eran sus tintes, qué suave la seda. Juzgaríamos tal prenda como una de muy alta costura de las casas de moda de Milán y París. Josefo, el historiador judío, dice que la prenda que tomó Acán fue una túnica real, tejida enteramente de oro. Quizás lo era, y si así fuese, entonces seguramente pertenecía al rey de Jericó y no tendría precio. Solo piensa en los precios que se piden por los vestidos que alguna vez utilizó la princesa Diana. Acán vio la túnica y la tomó. Él tenía que poseerla para sí mismo. ¡Qué desperdicio!, pensó, destruirlo en las llamas de la ciudad. Por tanto, Acán juzgó que era mejor esconderlo debajo de su abrigo y llevarlo sigilosamente a su casa. La plata, el oro y la ropa fueron elementos adquiridos de manera deshonesta y vergonzosa. Pablo le llama a esto codicia, idolatría, porque lo que se codicia y se toma para sí se convierte en un dios con D pequeña al punto de controlar la vida misma. Entonces, Acán lo esconde debajo del piso de su tienda. Pudo haber muchas ocasiones en las que cerró y selló la solapa de su tienda con la luz de su linterna para abrir la pequeña caja y sacar la prenda para tocarla sensualmente. Pesó en sus manos el oro y la plata. ¡Qué tesoros los que ahora poseo! Esto es lo que soñó. Esta era su gloria. La codicia es la raíz de tantos males que la sociedad actual. Los deseos traspasan las fronteras que mantienen a un país justo y en paz. Por ejemplo, un hombre con una mujer en su lugar de trabajo. Poco a poco se vuelve más íntimo con ella. Engaños y mentiras continúan en los próximos años, hasta que finalmente deja a su propia esposa y toma a esta por mujer. Qué dolor y pobreza llegan a esas familias, qué angustia a los hijos, qué soledad a la esposa abandonada. Y todo esto comienza con la codicia del fruto prohibido. Pensemos en David tomando a Betsabé. Todo comenzó con una larga mirada. O pensemos en Acab codiciando la viña de Nabot. O en Judas traicionando a Jesús por 30 piezas de plata. El amor al dinero es la raíz de todos los males. A través de este anhelo, algunos se han alejado de la fe y han sido traspasados sus corazones con muchos dolores, afirma San Pablo a Timoteo. Las cosas escondidas debajo de la tienda de Acán te hablan más acerca de quién es Acán que lo que le había dentro de su tienda, mobiliario y hasta comportamiento en la familia. Las cosas ocultas te hablan de un orgullo, de un espíritu de incredulidad en Acán. Él se creía más sabio que Dios. Pensaba que podía hacer eso y que Dios jamás se daría cuenta. Las cosas debajo de la tienda hablaban de un amor secreto hacia el mundo por parte de Acán. Su corazón estaba más en Jericó que en Israel. Estas eran las cosas en la vida que más importaban para él: dinero y ropa fina. Sus ojos a menudo se tornaban hacia el lugar donde estaba escondido su tesoro,
tal y como sucede con la aguja de una brújula que va hacia el polo. Los ideales futuros de Acán no eran de ser un soldado peregrino, sino mejor establecerse en una casa grande y vestirse con ropa lujosa. La codicia es el picazón por el dinero, propiedades, posesiones, éxito, estima, estatus, fama, popularidad, posición y apariencia personal. La codicia consagra el corazón a un mundo de sueños, intriga e incluso a agonizar por cosas que pronto se darán por sentadas e ignoradas. ¿Valió la pena tanto dolor? Todo lo que es ampliamente ofensivo ante Dios cuesta mucho. Hazme tu recompensa y tu herencia, dice el Señor. No me pongas en segundo lugar. Sin embargo, es precisamente lo que Acán hizo. La orden había quedado espectacularmente clara. El oro y la plata debían colocarse en el tesoro de la casa del Señor, no en su propia casa, no en lugar secreto. Todo lo demás debía ser destruido. ¿Era tan difícil comprender? ¿Era tan complicado? Por supuesto que no, pero eso fue justo lo que Acán se negó a hacer. Por tanto, su corazón fue dominado por autojustificaciones de codicia, necesidad y un sentido estético de superioridad, que fue lo único en lo que pensó Acán después de que se derrumbaran los muros de Jericó. En el poderoso estruendo mientras caían los muros y la nube de polvo que se disipó y se elevó, en la victoria que solo Dios había obrado. No, él pensaba en aquellas cosas que había escondido bajo su alfombra. Jesús dice que no se puede servir a Dios y a Mamón. Y Acán había tomado su decisión. ¿Serviría al Señor de la gloria o serviría al oro, la plata y a un manto? Acán se decidió por lo último. Para Acán Dios era mucho menos interesante y deseable que un pedazo de oro y una ropa hermosa. ¿Te has encontrado con esa actitud alguna vez? ¿Acaso no te sucede a diario? ¿No lo ves en los periódicos y en las revistas de farándula? ¿No es esto lo que piensan todos en nuestra desquiciada y pecaminosa sociedad? Más dinero y menos de Dios, todos los días de la semana. Esa es su elección. Más ropa y menos de Jesucristo. Más cosas y menos del Dios vivo. Sí, eso dice el mundo. ¿En qué hombrecito tan patético había mutado Acán? Su codicia y tentaciones lo volvieron pequeño. Ya no había liderazgo moral en su familia. Se vio reducido a deleitar los ojos en cosas que la polilla corrompe y que los ladrones hurtan. Estaba obsesionado con las trivialidades. Porque la codicia es un acto de adoración. Lo que la gente codicia, eso adorará el primer día de la semana. Para Acán, han pasado horas de planificación mental, día tras día, adquiriendo más y más de lo que le gusta. Y estas son las cosas que la gente aprecia, cosas de las que se jactan, viven y protegen celosamente. Pero Dios había dicho, toma el botín, siempre y cuando no tomes la plata, el oro y la ropa.